Capítulo 14. El espíritu humano, en la brecha y el mundo espiritual. A través de este libro, nos hemos referido muchas veces a los espíritus humanos. Es un concepto muy importante que los cristianos deben entender. Es el poder que Elaine, y muchos otros como ella desarrollaron y emplearon. Veamos pasajes bíblicos que lo mencionan. Y el Dios de paz, os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Pablo nos enseña aquí que somos seres tripartitos. Esto es, que tenemos tres partes. Cuerpo, alma, que es nuestro intelecto, voluntad y emociones conscientes, y espíritu. Él claramente declara que los tres deben ser limpiados y entregados a Cristo, y que Cristo mismo debe capacitarnos para mantener los tres, sin reprensión hasta su regreso. Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre en alma viviente. Génesis 2:2.7. En otras palabras, Adán cobró vida y conciencia de sí mismo. En esencia, nuestro yo es nuestra alma manifestada en nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Comillas angulares izquierdas. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. Este es un versículo que descuidamos mucho. Nuestro espíritu tiene forma o figura, cuerpo que corresponde a nuestro cuerpo físico. Aparte de los satanistas, y los que participan en cosas como la proyección astral, pocos se percatan de esto. Véase la figura a 2 Corintios 12:2.2. Entrado 4. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Apocalipsis 4:2.1. Entrado 2. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu. Y he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Estos, y otros pasajes, hablan de una experiencia que se percibe en el espíritu de la persona, y es que el cuerpo espiritual estaba separado del cuerpo físico. ¿Se ha preguntado usted por qué es necesario hablar de alma y espíritu por separado? Según los versículos de más arriba, puede separarse el alma del espíritu. El primer Adán, antes de la caída, podía relacionarse con el mundo espiritual y verlo al igual que lo hacía con el mundo físico, como haciendo uso de su cuerpo espiritual. Esto se demuestra por la facilidad con que podía caminar y hablar con Dios en el Edén. Tenía conciencia de su cuerpo espiritual de la misma manera que lo tenía de su cuerpo físico. Su alma, intelecto y voluntad conscientes, controlaba su cuerpo espiritual y su cuerpo físico. Pero, con la caída, se produjo la muerte espiritual. Adán y sus descendientes dejaron de tener conciencia de su cuerpo espiritual, y no podían tener con Dios la misma comunión que habían tenido antes. Véase las figuras B y C. Cuando el Espíritu Santo viene al aceptar nosotros a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro cuerpo espiritual renace o se rejuvenece para que podamos tener comunión con el Señor y adorarlo como lo hacía Adán antes de la caída. El hecho de que es a través de nuestro espíritu humano que comulgamos con Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, está demostrado en las siguientes palabras de Jesús. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan 4:23-24. Antes de la caída, Adán era el único hombre hecho a la imagen de Dios. Adán podía comunicarse con Dios, que es. La caída fue un desastre. El misterioso nexo quedó roto. Esto puso punto final a la libre comunicación con Dios. Ver Hebreos 4:12. Note que en estos dos versículos, cuando se dice que Dios es espíritu, la palabra está con mayúscula. Sin embargo, al referirse al espíritu humano, se le diferencia claramente al escribirse con minúscula. Por lo tanto, solo un espíritu puede comunicarse con el mundo espiritual. Solo un espíritu puede adorar a Dios el Padre, que es espíritu. Véase la figura de este nexo se activa solo cuando Dios lo quiera. Se vale de esto para hacer entender la Biblia, para hacernos sentir su presencia, para damos discernimiento de espíritu, etc. En la Biblia también está claro que los ángeles son seres espirituales. El que hace se refiere a Dios, a sus ángeles espíritus. Salmo 104:2.4. Pablo cita este pasaje en Hebreos 1:2.7.
Y en Hebreos la 1 y 13-14 dice: Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Satanás y los demonios también son espíritus. Antes eran ángeles al servicio de Dios, pero se rebelaron. Jesús mismo define a estas criaturas como ángeles, y por lo tanto espíritus. Un versículo en cuanto a esto es Mateo las 25 y 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Así que en estos, y en muchos otros pasajes, vemos que no solo Dios es espíritu, sino que hay otros seres espirituales llamados ángeles. Algunos de estos están al servicio de Dios, otros, al servicio de Satanás. Nuestros cuerpos espirituales son el nexo entre nosotros y el mundo espiritual, porque este no puede ser visto ni es comparable con nada físico. A través del Espíritu Santo, nuestro espíritu puede comunicarse con Dios y adorarle. Pero Hebreos las 4 y 12 muestra que no es la voluntad de Dios que nosotros recobremos el control consciente de nuestro cuerpo espiritual mientras estemos en la tierra en nuestra condición de pecadores. Por esto, es que la espada del espíritu parte el alma y el espíritu. Una vez que se ha producido esta escisión, el alma, mente, intelecto, voluntad, no puede seguir controlando el cuerpo espiritual. También es por eso que el Señor insiste tanto en 1 Tesalonicenses las 5 y 23 que nuestro espíritu esté bajo el señorío de Cristo, al igual que nuestra alma y nuestro cuerpo físico. Apocalipsis las 18 y 11-13 es un pasaje muy interesante. Refiriéndose a la caída de Babilonia dice: y los mercaderes de la tierra lloran, y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. De ovejas y de caballos, y de carros, y de siervos, y de almas de hombres. ¿Por qué la diferencia entre cuerpos, siervos, y almas de hombres? Porque hay una fenomenal cantidad de poder e inteligencia en los cuerpos espirituales humanos, especialmente cuando esos cuerpos espirituales están bajo el control del alma. Satanás ha estado trabajando constantemente a través de las edades, desde la caída de Adán, para utilizar los cuerpos espirituales para sus planes perversos. El cuerpo físico humano es débil y de muy poca utilidad para Satanás. Pero el cuerpo espiritual, bajo el control consciente del alma, es muy diferente. La meta de Satanás es enseñar a los humanos a recobrar el control consciente de sus cuerpos espirituales. Muchos lo hacen. Una vez que se logra, la persona puede percibir el mundo espiritual con tanta facilidad como el mundo físico. Pueden hablar con los demonios, abandonar el cuerpo físico con el cuerpo espiritual, y en plena conciencia ir a diferentes lugares y hacer cosas con lo que para el hombre promedio es poder sobrenatural. Con sus cuerpos espirituales, sin estar presentes físicamente, los brujos y brujas nos sacaban a Elaine y a mí de la cama y nos lanzaban por el cuarto, etc. No podíamos verlos porque nuestros ojos físicos no pueden percibir el mundo espiritual. Dios no quiere que su pueblo controle sus cuerpos espirituales de esa manera. Si lo hiciéramos, no solo estaríamos expuestos a terribles tentaciones, sino que no tendríamos que depender tanto de él, y estaríamos constantemente conscientes de Satanás y su reino. Hay un tipo de demonio que suele autodenominarse demonio de poder que al parecer proporciona el pegamento para que se establezca el nexo entre el alma y el cuerpo espiritual, y la persona pueda tomar control consciente de su cuerpo espiritual. La imaginación es puente básico para desarrollar el nexo entre el alma y el espíritu. Por eso es tan importante que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:2.3-5. Un buen ejemplo de la imaginación como nexo con el mundo espiritual lo hallamos en los juegos de fantasías ocultistas. Vea las figuras E, F, G y H. Esfuerzo en cuanto a liberaciones. Si le aclaramos a la persona que solicita ser liberada, y que ha andado en el ocultismo, que le pediremos al Señor que el primer demonio que eche fuera sea el demonio de poder. Si alguien no está bien determinado a alcanzar la liberación, o si está tratando de engañarnos, inmediatamente se retractará al enterarse de que al sacarle ese demonio, perderá instantáneamente la capacidad de utilizar su cuerpo espiritual. También he descubierto que esto es algo que se descuida mucho al echar fuera demonios. Frecuentemente esta puerta queda abierta. La consecuencia es mucho sufrimiento, pues Satanás y los demonios continuarán molestando a la persona. Si la persona que es atormentada simplemente ora y le pide al Señor que quite de ella la capacidad de percibir el mundo espiritual, y le pide al Señor que separe su alma y su espíritu, como en Hebreos las 4 y 12, sentirá un tremendo alivio del tormento del mundo espiritual perverso. Después de esto la persona percibirá el mundo espiritual 8010 cuando el Señor quiera darle tal percepción. Su espíritu estará
desde ese momento, totalmente bajo el señorío de Jesucristo. Los cristianos tenemos también que ser muy cuidadosos de pedirle al Señor que tome el control absoluto de nuestro espíritu. Muchos cristianos caen en la trampa de aprender a controlar el espíritu. He oído a muchos decir: yo medito hasta que alcanzo una experiencia espiritual, o hasta que experimente a Dios. Los cristianos tienen experiencias en el espíritu, visiones y revelaciones, pero estas están siempre bajo el control de nuestro Señor Jesucristo, y nunca controladas ni iniciadas por la persona misma. Si un cristiano puede determinar cuándo tener experiencias espirituales, tendré que decirle que dudo mucho que tales experiencias provengan de Dios. Lo más probable es que provengan de Satanás. Demasiados cristianos piensan que tienen que dejar la mente en blanco para que el Espíritu Santo pueda hablar a través de ellos, o controlarlos. La Biblia dice claramente que tenemos que cooperar activamente con el Espíritu Santo. Cada vez que dejamos la mente en blanco, lo más probable es que el Espíritu que hable a través de nosotros no sea el Espíritu Santo. Multitudes de cristianos están, o han sido, confundidos debido a su falta de conocimiento de los principios de Dios en cuanto al Espíritu. Muchas de las profecías mayor que de personas que dejan la mente en blanco pensando que se están poniendo bajo el control de Espíritu Santo son profecías demoníacas. Muchos cristianos son engañados, y aceptan tales profecías, porque el que profetiza sabe cosas en cuanto a sus vidas que piensan que solo Dios conoce. Olvidan que Satanás conoce cada detalle de nuestras vidas. Lo único que no conoce son nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hay actualmente una enseñanza cada vez más generalizada entre los cristianos de Estados Unidos, que para mí es muy peligrosa. Esta es que nuestro hombre anímico debe estar sometido a nuestro hombre espiritual, porque una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestro espíritu está sin pecado. Hay dos errores en esta enseñanza. Primero, que la única manera de colocar el alma bajo la autoridad del espíritu es establecer contacto consciente entre alma y espíritu. Eso es brujería pura. 1 Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, comillas angulares derechas. Note que aquí espíritu se escribe con mayúscula, porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Nuestras almas son purificadas, estando en sujeción y obediencia al Espíritu Santo, no a nuestro espíritu humano. En segundo lugar, 1 Tesalonicenses 5:23 dice claramente que nuestro espíritu es propenso a caer en pecado, por lo que Jesucristo tiene que guardarlo irreprensible hasta su venida. La tarea de guardarlo es continua. Miremos el versículo otra vez. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente 1 Juan 1:2.8-9 tampoco está de acuerdo con esa enseñanza. Dice: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad. Note que según este versículo y los versículos que he podido encontrar, Dios no exime a nuestros espíritus de la vulnerabilidad de caer en pecado. El PROP 6 cito de la S666N entre alma y espíritu es librar el espíritu de la influencia de los deseos naturales que tenemos en el alma. Si un cristiano anda en SUM66N a Dios, no originará nada. Más bien esperará tranquilamente escuchar la voz del Espíritu Santo en su espíritu y entonces actuará conforme a la DIRS66N del Espíritu Santo. Un cristiano que está en contacto consciente con su propio espíritu no esperará en SUM66N a que el Espíritu Santo le hable. Tomará la iniciativa, y lo más probable es que la voz que escuche en su espíritu no sea la voz del Espíritu Santo. Hay otra importante realidad en cuanto a nuestro espíritu que hace un impacto terrible en muchas personas, pero que no se enseña en nuestras iglesias. Es el hecho de que, cada vez que haya la oportunidad, Satanás utiliza el cuerpo espiritual de la persona sin que ésta se dé cuenta. 1 Juan 3:15 dice que cualquiera que odia a su hermano es homicida. Este versículo me tenía intrigada hasta que entendí el concepto del cuerpo espiritual. Seísmo, ¿puede uno ser asesino por una M o CI6N? ¿Cómo es el odio? Si no ha hecho nada físicamente por provocarle la muerte a la persona odiada. El odio es un pecado consciente. Como tal, concede a Satanás una base legal en nuestra vida, si le permitimos que se aloje en nuestro corazón. Si uno odia a alguien, Satanás puede intervenir y valerse de nuestro cuerpo espiritual para atacar a la persona odiada. Tal ataque puede provocar 8.R todo tipo de enfermedad, accidente, problema emocional, y hasta la muerte física. La persona que odia no suele percatarse de que Satanás está utilizando su cuerpo espiritual. La persona odiada por lo general no se da cuenta del verdadero origen de su aflicción.
Por eso tenemos que tener el cuidado de pedirle a Jesucristo que nos limpie y nos guarde puros en nuestras tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Por eso Jesucristo nos dejó tantos mandamientos en cuanto a perdonar a los demás. El perdón le pone un alto al odio. Los cristianos debemos pedirle al Señor con regularidad que nos limpie de cualquier pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51 2.10. Otra vez, note la inicial en minúscula de la palabra espíritu. Está claro que el pecado del corazón de David le había afectado también el espíritu. Una excelente descripción de la experiencia de algunos cristianos que son afectados por el odio de otros creyentes se halla en el libro The Latent Power of the Soul, el poder latente del alma, por Watchman Nee. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ezequiel 122 2.30-31, ¿estás dispuesto a ponerte en la brecha a favor de otra persona? Uno puede ponerse en la brecha de varias maneras. A menudo es necesario pedirle al Señor que nos permita ponernos en la brecha a favor de una persona determinada, para que ésta pueda tener la oportunidad de escuchar el Evangelio, sin interferencias demoníacas. Otra vez recordemos 2 Corintios 4 2.3-4. Que si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Ezequiel 22 y 30-22 Dios buscaba a alguien que estuviera dispuesto a erguirse y luchar contra Satanás y los demonios, para que dejaran de enceguecer a la gente y estos pudieran ver la necesidad que tenían de un Salvador. Porque el Señor no podía hallar a tal persona, dijo que tendría que derramar su ira y castigar al pueblo por sus pecados. Corno guerreros cristianos, hemos de estar dispuestos a ponernos en la brecha y luchar en el terreno espiritual para romper las fuerzas demoníacas que mantienen ciegos a los perdidos. Pablo es muy claro cuando en Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. A veces oramos así: Señor, déjame ponerme en la brecha por subrayado, y luchar por él, para que sus ojos se abran, y quede libre de las ataduras demoníacas, para que pueda ver que necesita a Jesús. El Señor nos ha mostrado otra forma de ponernos en la brecha. Veamos los siguientes pasajes. Isaías 58 2.6. No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Gálatas 6 2.2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Juan 15 y 13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Estos pasajes nos dicen claramente que el Señor espera que ayudemos a llevar las cargas y dolores de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, así como luchar cuando sea necesario por libertarlos de opresión. Ponernos en la brecha es una manera de hacer esto. ¿Estás dispuesto a ponerte en la brecha por tu pastor? Si de veras está enseñando a Jesucristo y está desenmascarando a Satanás como debe hacerla, va a tener mucha oposición. Los siervos de Satanás en pose de cristianos y muchos demonios lo estarán atacando con sus cuerpos espirituales cada vez que se levante a hablar, y en muchas otras ocasiones también. Estos siervos satánicos a veces ocupan altos cargos en la iglesia. Hay una gran necesidad de jóvenes fuertes y saludables que estén dispuestos a ponerse en la brecha a favor de su pastor, y pedirle al Señor que les permita luchar por él. En otras palabras, cualquier poder demoníaco que se lance contra su pastor, debe pasar primero por ellos. Esto implica sufrimientos físicos y emocionales. Quizás usted no pueda ir a la iglesia todos los domingos, porque estará demasiado enfermo. Quizás los miembros de la iglesia le lancen falsas acusaciones, o digan: está enfermo porque no viene a la iglesia. ¿Está usted dispuesto a soportar este tipo de acusaciones, y guardar silencio en cuanto a la verdadera razón por la que no puede asistir? Ponerse uno en la brecha por otro es una forma de poner la vida por un amigo. Usted no puede ponerse en la brecha por usted mismo. Solo el Señor puede hacerla, porque solo el Señor controla su cuerpo espiritual. Lo que tiene que hacer es pedirle al Padre que lo sitúe allí, si es su voluntad que así sea. Usted tiene que estar dispuesto a que el Señor lo utilice en cualquier forma que lo desee, para beneficio de otra persona. Usted no puede decidir en qué forma ha de ser usado. Permítame aclarar algo. Rara vez estará consciente de que está en la brecha.
Esto es, porque el Señor tiene completo control de nuestro cuerpo espiritual. No vemos siempre el mundo espiritual como ocurre con el mundo físico. Solo en ocasiones especiales el Señor permite que los individuos vean el mundo espiritual, y por lo general en vistazos breves. Uno sabe que está, o que ha estado en la brecha solo cuando el Señor nos lo revela, o por los problemas que se nos presenten en nuestro cuerpo físico. Lo que el Señor nos ha de confirmar si es el resultado de tener el cuerpo espiritual en la brecha. ¿Ha experimentado usted alguna vez que después de un periodo de oración intercesora se ha sentido totalmente agotado? Es porque mientras oraba con el cuerpo físico y la mente, Dios tomó su cuerpo espiritual y lo puso en combate con las fuerzas demoníacas contra las que ha estado orando en el campo de batalla del mundo espiritual. La fatiga que usted ha sentido es principalmente una reflexión de la tensión que su cuerpo espiritual experimentó. Las heridas que se reciben en el cuerpo espiritual a veces se manifiestan también con síntomas en el cuerpo físico. He llegado a comprender que nuestros cuerpos físicos están tan alterados por la embestida del pecado que solo pueden estar conscientes del mundo espiritual por un breve periodo, sin sentirse en extremo débiles. Los brujos y brujas envejecen a paso acelerado. Pagan un alto precio en su cuerpo físico por relacionarse con el mundo espiritual con la frecuencia con que lo hacen. Hay varias referencias interesantes en la Biblia que confirman esto. Algunas están en el libro de Daniel. Por ejemplo, en Daniel 8, Daniel comienza diciendo que ha tenido una visión donde vio el mundo espiritual, y habló con el ángel Gabriel. Al final de la experiencia con el mundo espiritual, dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron, y escondiéronse. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó en mi esfuerzo. Antes mi fuerza se me trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Empero oí la voz de sus palabras. Y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro en tierra, y, he aquí, una mano me tocó, e hizo que me moviese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. Y díjome: Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Y díjome: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender, y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra, y enmudecí. Mas he aquí, como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca, y hablé, y dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí, y no me quedó fuerza. Daniel 10:2.7-18 Batallar por nuestro cuerpo espiritual afecta enormemente también nuestro cuerpo físico. Por eso Pablo menciona tanto el hecho de que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No podemos, claro está, luchar en el mundo espiritual con el cuerpo físico. Pero los dos los ha unido Dios, y lo que le sucede a nuestro cuerpo espiritual inevitablemente afecta a nuestro cuerpo físico. Varias veces en este libro hemos mencionado el tema de la lucha de nuestro espíritu en el mundo espiritual, particularmente al hablar del concepto de ponernos en la brecha. Es un concepto difícil de captar, porque es algo que está totalmente fuera de nuestro control y rara vez se percibe. Por favor, entiéndase que todavía estamos aprendiendo sobre todo este tema. Hay muchas cosas profundas escritas en la Biblia. Todavía estamos escudriñando y pidiendo que Dios nos ilumine. No nos consideramos expertas, sino que simplemente estamos siguiendo la orden de nuestro Señor de que impartamos lo que ya hemos aprendido. Cuando captamos el concepto de que nuestro espíritu es una parte viva y activa de nosotros que puede caminar, hablar, cantar, pensar, orar, alabar al Señor y luchar en el mundo espiritual, muchos pasajes difíciles de la Biblia cobran sentido. Por ejemplo, si durante una gran porción del día tenemos que dedicar nuestra energía mental y física a la tarea de ser justos y ganarnos la vida, de cuidar de la familia, etc., ¿cómo es posible cumplir con los siguientes versículos? Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios, sin cesar. Comillas angulares derechas. 1 Tesalonicenses las 2:13 orad, sin cesar. 1 Tesalonicenses las 5:17 Es imposible que nuestra mente pueda estar orando o alabando a Dios, sin cesar las 24 horas del día, pero lo que no puede nuestra mente 10 puede nuestro espíritu.
vivan en espíritu según Dios, dice 1 Pedro 4:2.6. Notemos otra vez que espíritu está con minúscula, porque se refiere al espíritu humano. ¿Cómo podemos vivir en el espíritu de esta manera? Encomendándole nuestro espíritu a Dios, para que lo use como le plazca. Nuestro cuerpo espiritual puede moverse, pensar, hablar al igual que nuestro cuerpo físico, pero toma su carácter y modo de pensar de nuestro cuerpo físico y nuestra alma. Por ejemplo, si no sabemos con la mente un versículo, tampoco lo sabe nuestro cuerpo espiritual, excepto, claro, que esté mucho más en sintonía con el Espíritu Santo. Varias veces Pablo nos dice que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra espíritus. Como nuestro cuerpo físico no puede luchar contra los espíritus en el mundo espiritual, nuestro cuerpo espiritual es el que tiene que luchar. Por eso es tan importante pedirle a Dios todos los días que nos ponga su armadura. Esta batalla es continua e implacable, y si no llevamos la armadura de Dios en nuestro cuerpo espiritual al luchar, recibiremos terribles heridas de los dardos de fuego del maligno. Efesios 6. Por nosotros mismos, no podemos entrar en la lucha. Nuestro espíritu está totalmente bajo el dominio de nuestro amo, Jesucristo. Simplemente hemos de decirle al Señor que queremos que utilice nuestro espíritu en esta forma, si así lo desea. Frecuentemente le he pedido al Padre que me deje ponerme en la brecha y luchar por una persona en particular, pero la decisión la toma Él. Pronto aprenderá usted a reconocer los síntomas de fatiga, dolor, depresión y otras enfermedades en su cuerpo físico que son indicativos de que su cuerpo espiritual está en ruda batalla. El concepto de que nuestro espíritu pueda estar separado, y aun geográficamente alejado de nuestro cuerpo físico, es extraño y difícil de aceptar. Hay un pasaje fascinante en el cual Pablo describe tal circunstancia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente, como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente y juzgado al que esto hacía cometido. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros, y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 5:2.1-4. Note que Pablo pone espíritu con minúscula para denotar su propio espíritu, no el Espíritu Santo. También de suma importancia es el hecho de que el espíritu de Pablo estaba en Corinto con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de Pablo estaba completamente bajo el control del Señor, no bajo el de su alma. Normalmente el espíritu humano reside en el cuerpo físico. Sin embargo, varios pasajes muestran que el cuerpo físico puede seguir viviendo separado del espíritu. Esto no es cierto en cuanto al alma. Una vez que el alma deja el cuerpo muere. Por eso es que muchos pasajes que se refieren a la muerte física se refieren también al alma. Sin embargo, se produce un peculiar agotamiento del cuerpo físico cuando el espíritu no está dentro. A través de los años en que he estado en este ministerio, el Señor me ha enseñado que el agotamiento del cuerpo físico es peculiar en cuanto a que produce una aguda falta de proteína. Si no nos cuidamos de aumentar la ingestión de proteínas de alta calidad durante los días de intensa batalla espiritual, nos debilitamos. La Biblia habla bastante de este tema. Desde el pacto de Dios con Noé, en que le dijo a Noé que comiera carne, Satanás y los demonios han estado tratando de hacer que la gente no coma carne. Es interesante que los hindúes y muchas otras religiones orientales, todas las cuales son formas de adoración de demonios, creen que el éxito de un medium o un adepto, cuyos poderes se originan en los demonios que lo tienen poseído, depende de la presencia en su cuerpo de un fluido misterioso llamado akasa, que se agota pronto, y sin el cual los demonios no pueden actuar. Este fluido, dicen los hindúes, puede regenerarse solo con una dieta vegetariana y castidad. Si nos detenemos a pensar, vemos que la gota que rebosó la copa, por así decirlo, y que provocó el juicio de Dios en forma de diluvio, fueron las relaciones sexuales entre humanos y demonios. Génesis 6. No creo que fue casualidad que Dios ordenara a Noé que comiera carne después del diluvio. Dios sabía muy bien la batalla espiritual que tendrían que sostener Noé y sus hijos para impedir que los demonios dominaran sus vidas. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento y las leyes que Dios dio a su pueblo Israel, hallamos que los guerreros espirituales de aquellos días eran los levitas de Israel. Su dieta abundaba en carne de res y de cordero. Si la carne de res es tan dañina, ¿por qué Abraham le preparó carne de res a Dios mismo cuando llegó a visitarlo? Abraham indudablemente querría prepararlo mejor que tenía. Véase Génesis 18 2.1-7. Si nos fijamos en los diferentes guerreros espirituales de renombre del Antiguo Testamento, notaremos que cada vez que se preparaban para librar una gran batalla, Dios los preparaba con alimento carnívoro. Por ejemplo, Elías.
Fíjese en el menú que Dios mismo le preparó durante el periodo de preparación antes del enfrentamiento con los profetas de Baal. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Cherith, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue, y asentó junto al arroyo de Cherith, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde. Y bebía del arroyo. 1 Reyes 17 2.2. Entrado 6. El Señor habla muy directamente en cuanto a esto a través de Pablo en el Nuevo Testamento. Empero el Espíritu dice manifiestamente, que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error, y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias. Porque por la palabra de Dios, y por la oración es santificado. 1 Timoteo 4. 1-5. He estudiado cuidadosamente la literatura médica, y, a pesar de toda la publicidad, no hay un buen estudio que demuestre exclusivamente que la carne roja es dañina. Por favor, fíjese que me estoy refiriendo a la carne magra, no a la grasa, de la cual el Señor, al darles la ley, dijo a los israelitas que no comieran. Es más, muchos son los trabajos que demuestran los méritos de los suplementos proteínicos en una amplia gama de enfermedades. Pero Satanás tiene tan controlada la medicina que es extremadamente difícil lograr que el médico promedio preste atención a los méritos y la necesidad de proteína. Si uno se detiene a evaluar, nota que lo central en las comidas salutíferas es la abstinencia de carne. No es casualidad. Es un plan cuidadosamente trazado por Satanás. Él sabe muy bien la proteína que nuestros cuerpos necesitan, y la tremenda cantidad de proteína que consumen cualquier participación en una guerra espiritual. Si puede evitar que los guerreros de Dios coman carne, puede causar debilidad y enfermedades en ellos por falta de proteína. El cuerpo físico rápidamente pierde su capacidad de luchar contra la infección cuando se le priva de proteína. Muchos mueren innecesariamente en esta época de medicina moderna, porque sus médicos no les dan suplementos proteínicos. En los días de intensas batallas a menudo hallamos que es necesario comer carne por lo menos 2 veces al día. Si no, rápidamente perdemos vigor, y hasta caemos físicamente enfermos. He trabajado con mucha gente que, al estar bajo intenso ataque de brujería, se ponen excesivamente débiles, y hasta enfermas, simplemente porque desconocían los simples principios de Dios en cuanto a la necesidad de ingerir proteína. Todos mejoran mucho cuando aumentan la cantidad de carne en sus dietas. Cuando esté sufriendo de dolores, depresión y agotamiento por estar en el frente de batalla, o en cualquier otra ocasión, no olvide una de las principales armas: la alabanza. Jamás olvidaré la noche en que el Padre me enseñó esa lección. Acababa de acostarme y daba vueltas en la cama, sin poder dormir. Estaba agotada, con dolores, y todo me parecía imposible. En realidad lo que estaba era entregándome a la autocompasión. De pronto el Padre me permitió ver a través de los ojos de mi cuerpo espiritual, y me vi en el frente de batalla, es decir, mi cuerpo espiritual, pero no estaba luchando. Estaba tirada en el suelo, rodeada de demonios que se mofaban de mí, y me arrojaban piedras. No me importaba. Estaba tan cansada que tenía la esperanza de que los demonios me mataran. No quería vivir. No había hacia dónde correr, ni manera alguna de escapar de la situación excepto erguirme y luchar. Pero en aquel momento estaba demasiado cansada y deprimida para hacerlo. No sé cuánto sabía Elaine de lo que estaba sucediendo, pero sé que en respuesta a una orden del Padre, entró en el cuarto y puso un casete de música cristiana. No estaba con ánimo de oír música, y menos aquel casete de himnos de alabanza que Elaine escogió. Elaine no me dijo nada. Simplemente se sentó a oír la música. Suave y persistentemente el Espíritu Santo me fue mostrando qué mal hacía en entregarme a la autocompasión. Una vez más me maravillé de cuán tierno y amoroso es el Señor cuando fallamos y caemos. No pude sino corresponder a ese gran amor. Así que comencé a cantar, con mi cuerpo a la par de las grabaciones. En el mundo espiritual, me puse de pie con dificultad, y dije a los demonios que no importaba 10 que hicieran, que iba a alabar a mi Señor por su indecible amor. Levanté la cabeza, las manos y los brazos al cielo, y canté con el corazón lleno de amor, adoración y alabanza, en mi cuerpo físico y mi cuerpo espiritual a la vez. Al hacerlo, de repente, en el mundo espiritual una brillante luz blanca me rodeó. Vi a todos los demonios caer de bruces en el suelo, y luego uno por uno, se fueron escabullendo hacia la oscuridad.
Satanás y los demonios no soportan la alabanza al Señor. Estoy segura de que fue por eso que Pablo escribió ese muy debatido versículo de 1 Tesalonicenses las 5:18. Dad gracias en todo, comillas angulares derechas, fíjese que dice en todo, no por todo. Mientras peor es la circunstancia, más seguros debemos estar de que Satanás y los demonios nos circundan. Cuando alabamos al Señor, Satanás, que es la causa de nuestros problemas, pierde fuerza enseguida, y nosotros ganamos muchas bendiciones. Cuando luche en el terreno espiritual, recuerde que toda arma y táctica que menciona la Biblia está a nuestra disposición. Los salmos son especialmente útiles. No olvide pedirle al Padre que ponga sus pies sobre la roca que es Jesús, y sus espaldas contra la roca. El Señor le mostrará y enseñará paso a paso lo que tiene que saber. ¿Está usted dispuesto a servir al Señor de esta manera? Capítulo 15. ¿Por qué debemos pelear? Habla Rebeca. La pregunta que mucha gente nos hace es: ¿por qué debemos pelear? Muchos cristianos de hoy día viven una vida en extremo cómoda, y es natural que no quieran verse perturbados. Dicen: ¿por qué pelear? Después de todo, Jesucristo obtuvo una victoria total a favor nuestro en la cruz. ¿Por qué los cristianos tienen que pensar en volverse soldados y guerreros? Lo único que tiene que hacer el cristiano es declarar la victoria que ya Jesucristo ganó. Este es el tema que deseo abordar ahora. Veamos primero lo que Jesucristo dijo en cuanto a esto, estando en la tierra. No hay mejor fuente que esa. Jesucristo dijo: no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Mateo, las 10:34-39. Fijémonos que Jesús dice en el versículo 34, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Esto es directamente lo opuesto al evangelio de paz y amor que tanto se enseña. Y en el versículo 39 Jesús dice: el que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. El cristianismo encierra violencia, si lo practicamos como Dios quiere. Perder la vida no implica coexistencia pacífica con el mundo. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, cuida la otra. Porque de cierto os digo, que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Debemos resistir hasta el fin. Jesús no nos promete una vida color de rosa como muchos piensan. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Efesios, las 6:12. Aquí Pablo enfatiza nuestra lucha en el mundo espiritual. En Mateo 10, 2.6-14 Jesús habla del mundo físico, la persecución física. Pablo, en cambio, está enfatizando el mundo espiritual. Los dos están INTRCONSTA. Centrado 2. Pero en nuestros días, y en mi país, la persecución física todavía no es muy fuerte en la mayoría de los aspectos. No dudo que tal persecución venga pronto. Mientras tanto, nuestra batalla es primordialmente en el reino espiritual. Tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo 2:3,4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. ¿Por qué debemos pelear? La respuesta es obvia. Dios lo quiere. En estos y muchos otros pasajes, Dios se expresa llanamente.
Pero muchos preguntan, ¿por qué quiere Dios que luchemos cuando ya Él peleó la batalla por nosotros? He buscado con ahínco una respuesta del Señor a esta pregunta. Claro, al pensar en todo esto, he tenido que formularme la misma pregunta. ¿Por qué he sufrido y perdido tanto en esta batalla, si no es necesario? Quiero ofrecer aquí la respuesta que me dio el Señor. La causa básica es que he hecho un compromiso. Tristemente, cuando se predica el Evangelio en estos días, se predica: Jesús murió por tus pecados. Pídele que te perdone, y todo será maravilloso. Nada se dice en cuanto al hecho de que uno no puede obtener de Jesús el perdón sin hacer un compromiso con Él. Durante muchos años, se ha predicado un evangelio en el que la salvación es una acción unilateral. Jesús lo hace todo. Uno no tiene que hacer nada. No es cierto. Eso no fue lo que Jesús dijo. Él dijo que, si uno no toma la cruz, y se niega a sí mismo, quizás hasta el extremo de morir por la fe en Él, uno no es digno de Él. Él dice que va a dar la salvación a los que perseveren hasta el fin. Él no promete salvación ni vida eterna a los que no perseveren. Pablo repite este aceptó muchas veces en el libro de Hebreos. Por ejemplo, mas Cristo como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Hebreos 3:2.6, porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Hebreos 3:14, no podemos salvarnos por obras, pero la salvación es más que simplemente decir: Jesús, perdóname, y luego seguir con nuestra vida alegre. Es una entrega total, completa, a Jesucristo. Literalmente nos vendemos a Dios como mucha gente en el satanismo se vende a Satanás. Somos entonces deudores. Somos COMPRA-tildados, y ya no nos pertenecemos. Ya no tenemos derechos propios. Somos siervos. La palabra entrega no se enseña ni practica hoy día. La mayoría no sabe lo que quiere decir entrega. La entrega total no es obra. La entrega total es un contrato en el que literalmente nos vendemos. Pablo dice en Romanos que él es deudor. Romanos 1:14. Cristo compró a Pablo igual que nos compró a nosotros. En la salvación es una venta, una transacción. Entregarnos no es hacer algo, es vendernos. Jesús nos compró y pagó por nosotros. Si no, perteneceríamos a Satanás e iríamos al infierno. La única salida es a través de una transacción de compra-venta. Qué terrible precio tuvo que pagar Jesucristo por nosotros. Yo creo que demasiadas personas entiendan esto. La intensidad de los ataques de Satanás parece estar en proporción directa a nuestra conformidad con nuestra compra-venta, es decir, en proporción directa a nuestra entrega al Señor. Job estaba totalmente entregado. Solo Dios conoce el grado en que nos hemos entregado al vendernos Jesús. Dios conocía el corazón de Job. Sabía que Job es rara admiración 2, una persona totalmente entregada a Él. Por eso Dios estuvo dispuesto a aceptar el reto de Satanás. Sabía que Job resistiría. Dios sabía que Jesús resistiría, porque cuando Jesús estaba en forma humana, Filipenses 2, estaba totalmente consagrado al Padre. Por lo tanto, Dios el Padre sabía que su Hijo Jesucristo resistiría hasta la muerte, como lo hizo, y no solo su muerte, sino que sufrió terriblemente por todo el resto de nosotros. Satanás odia a Jesús más que a nada, porque Jesús sabe que tiene la propiedad legal del mundo, y pronto tomará posesión de este, y desposeerá a Satanás de su reino. O tenemos idea del grado de intensidad y profundidad del odio de Satanás hacia Dios. Como en el instante en que nos convertimos, en que nos proponemos pedirle a Jesús que nos compre, nos convertimos en propiedad de Jesús. De ahí en adelante, nos aborrece tanto como a Jesús. Por eso, desde que nos convertimos, de veras, estamos de pies y cabeza metidos en una formidable batalla. Satanás intenta destruirnos. Jesús nos lo dijo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pescado. Juan 15 y 18-22. Hay dos puntos claves aquí. Jesús nos está diciendo muy claramente que al instante en que nos identificamos con Él, como sucede cuando nos convertimos en propiedad suya, siervos, el mundo, que actualmente está dominado por Satanás, nos aborrece exactamente de la misma manera en que aborrece a Jesús.
En segundo lugar, muchos dicen: ¿por qué voy a sufrir o morir? ¿No triunfó Jesús a favor nuestro en la cruz? ¿No sufrió por nosotros? Pero, ¿qué dijo Jesús? Dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Punto. Comillas angulares derechas, Juan las 15 y 20. Quien diga que no tiene que sufrir, porque ya Jesús lo hizo en la cruz, en realidad está diciendo que es mayor que su dueño. El dueño en este caso es Jesucristo. Decir que no hay que sufrir es ir contra las palabras que el mismo Jesús pronunció. Esa doctrina de no sufrimiento, salud y riquezas que se está enseñando en nuestro país, es doctrina de demonios. Pongámosle bien la etiqueta. El Evangelio no está siendo presentado a plenitud. Cuando le han oído a un evangelista decir: puedes alcanzar la salvación, pero con la condición de que estés totalmente entregado, vendido, a Jesucristo, que no hables de tus derechos personales, que no te pertenezcas, que no tengas ningún derecho. Vas a convertirte en siervo. En esencia estás firmando tu propia sentencia de muerte, porque Satanás te odiará y tratará de matarte. Estás obteniendo vida eterna y ciudadanía en el cielo. Renuncia a tu vida en la tierra para ganar la vida eterna en el cielo. ¿Cuántos predicadores conoce usted que hablan así? ¿Cuántos tratados lo expresan así? Ninguno. Porque Satanás y el mundo odian tanto a Jesús. Porque desde que vino, no tienen excusa por su pecado. Juan las 15 y 22. Jesús dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan las 3 y 19. Tenemos que entender que cuando aceptamos a Jesús como Salvador, Señor y Dueño, estamos aceptando ciudadanía del cielo y muerte aquí en la tierra. Personalmente no creo que podemos tener SALVA 66X bajo cualesquiera otras condiciones. Total entrega es que Jesús te manda a través de los evangelios. Me temo que muchas personas llegarán a descubrir que en realidad nunca fueron salvas, porque nunca les presentaron el evangelio en toda su plenitud. Por eso es que no podemos separar batalla y salvación. La salvación lo pondrá a usted en conflicto directo con Satanás. Yo sé que entré en conflicto directo con Satanás el día en que me entregué totalmente a Cristo en mi primer año en la escuela de medicina. 4 años más tarde, cuando el Señor me preguntó si quería consagrarle mi vida para que ella usara en la forma en que lo creyera mejor para combatir a Satanás, no estaba entregándome de una manera diferente. El Señor me estaba desafiando a demostrar hasta qué punto cumpliría lo que había prometido al principio. Estaba abriendo mi comprensión a las implicaciones de esa entrega. Al identificarme con Cristo, hice de Satanás mi más acérrimo enemigo. Vez tras vez Jesús nos dice que debemos seguirlo hasta la muerte. Veamos varios de estos pasajes. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas las 14 y 26-27. ¿Qué significa llevar la cruz? Para la mayoría, si es que han pensado alguna vez en este pasaje, significa soportar las cosas malas que se nos presentan. Veamos lo que dice Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo, las 16 y 24-27, les digo que la cruz es un instrumento de muerte. Llevarla no es simplemente soportar las pruebas aquí en la tierra. La cruz quiere decir literalmente nuestra muerte. ¿Y qué es morir? Para mí quiere decir que al consagrarnos a Dios, hemos entregado en sus manos todo lo que a nosotros concierne. Todo pertenece a Él. Sé que en el instante en que hacemos esto, Satanás va a pedirle a Dios que le entregue ese todo. Y, como en el caso de Job, puede ser que el Padre se lo conceda. Para mí, morir diariamente es perder día a día todo lo que amo en este mundo, literalmente. Dios no siempre requiere esto, pero la mayoría de las personas no están dispuestas a este tipo de entrega. No están dispuestas a tomar su cruz. Cuando Jesucristo nos compra, nos volvemos extranjeros en la tierra y surge una barrera entre nosotros y todo lo demás de este mundo. Jesucristo. Nada de este mundo nos pertenece. Es muy doloroso. La cruz es probablemente el método de ejecución más doloroso. Así que lo que estamos haciendo es comprometiéndonos a una vida de dolor, porque tomar la cruz todos los días es doloroso.
Así de simple. Esta no es la manera en que suele anunciarse el Evangelio, pero es como Jesucristo lo presentó. Permítaseme aclarar algo. Uno no debe imponerse sufrimientos de cruz. Eso solo puede hacerlo Dios. En otras palabras, quienes se causan dolor físico pensando que eso es llevar la cruz, están en un craso error. Somos siervos, y los siervos obedecen. Nosotros no, somos los que decidimos el tipo de sufrimiento que tenemos que soportar. Sugiero que cualquiera que haga una entrega al Señor se siente, tome una hoja de papel, y confeccione una lista de todas las áreas de su vida que se le puedan ocurrir. Los estudios, la carrera profesional, los amigos que uno va a tener, si es que va a tener amigos, lo que va a suceder con la familia, lo que va a sucederle en su cuerpo físico, dónde y cómo va a vivir, qué va a ser su reputación, tendrá algún dinero, etc. Esta no es ni entrega fácil de hacer. Tan pronto como uno se compromete con el Señor, es sometido a prueba. Uno no está realmente creciendo en la fe, sino a sin compromiso. A pesar de que la fe es un don de Dios, se puede hacer ese compromiso en primer lugar. Ambas cosas están extrañamente interrelacionadas. Cuando uno permanece firme en su compromiso, a pesar de las pruebas, estoy convencida de que Dios nos va dando más y más fe a lo largo del camino. Nuestra fe crece y es fortalecida. En realidad fe es decir, me he hecho este PROP6, he firmado este contrato, y voy a cumplirlo. Punto. Uno no puede permitirle a Satanás que siembre dudas en nuestra mente en cuanto a nuestro compromiso. Cualquiera duda hay que rechazarla de inmediato. Mientras somos sometidos a prueba, tenemos que entender que todo lo que ocurre en el mundo físico tiene su efecto en el mundo espiritual. Cada vez que Satanás dice, te pido a los padres de esta chica, y el padre dice bien, concedido, tómalos, esto puede significar incluso su muerte física, pero Satanás no puede tocar sus almas, y seguimos sirviendo al Señor. Se obtiene una victoria en el mundo espiritual que hace retroceder a las fuerzas espirituales de las tinieblas, y más almas aceptan a Cristo. Siempre hay un efecto en el mundo espiritual. No podemos ni imaginarnos lo que ocurrió en el mundo espiritual cuando Satanás fue derrotado en el caso de Job. Todo lo que Job tenía lo perdí 6 en un instante. Satanás no suele actuar así. Cuando todo se pierde en un abrir y cerrar de ojos, es evidentemente un acto sobrenatural. Satanás no suele actuar de esa manera en nuestras vidas. Él nos quita algo aquí, un ser amado por allá. Y cuando nos estamos recuperando del dolor, nos arrebata otro. Es un experto en causar agonía. Si nos mantenemos firmes, a pesar de las circunstancias, y seguimos sirviendo a Dios, debemos de entender que eso es parte del morir físico que resulta de llevar la cruz diariamente, y ser aborrecidos como extranjeros en este mundo. Vivimos una muerte en vida desde el momento en que aceptamos a Jesucristo, porque ahora, nuestra vida está establecida en lo espiritual, y tenemos vida eterna a través de nuestra alma y nuestro cuerpo espiritual. Pero ahora, esta existencia física está muriendo para nosotros. Por eso, es que en el instante en que nos salvamos estamos en guerra con Satanás. No hay alternativa. Como moribundos, mas he aquí vivimos. 2 Corintios 6 2.9. La gente dirá, eso es bastante duro. Dios dice en Isaías 55 2.8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo cierto es que Dios es Dios. No podemos cuestionarlo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y no andaban con él. Juan las 6 y 60 y 66. ¿Qué pasó con Job? Después de todo lo que le ocurrió, ¿qué fue de él? Gracias a todo esto, tuvo la oportunidad de ver a Dios, e inmediatamente, al verlo, lo demás dejó de importarle. Una vez que vio a Dios dejaron de importarle las cosas que le acontecían. En el libro de Apocalipsis dice que el Padre va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Sé por experiencia personal que cuando contemplamos a Dios, ya nada en lo absoluto nos importa. Es algo increíble. Dios mismo es inmensamente maravilloso y grande, más allá de nuestra imaginación. Dios es puro poder, puro amor, pura justicia, pura santidad, pura grandeza, pura belleza. Basta una mirada furtiva para que nuestras relaciones, todo lo que podemos tener o amar, palidece hasta la insignificancia. Nada de lo que tiene que ver con nosotros importa cuando alcanzamos a ver a Dios. Y respondió Job a Jehová, y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia?
Por tanto yo denunciaba lo que no entendía. Cosas que me eran ocultas, y que no las sabía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en el polvo, y en la ceniza. Job 42 2.1-6. Noté que cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Versos 5-6, no tenía nada de qué arrepentirse. La primera parte del libro aclara bien que en nada pecó Job. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job la 1 y 22. En todo esto, no pecó Job con sus labios. Job las 2 y 10. Pero en el momento en que Job vio a Dios tal como él es, los demás perdió importancia. Ya nada importaba. Mi oración es que el Señor se nos revele como solo Él puede hacerlo. No hay mayor bendición que esa. El Señor llama a muchos a diferentes tipos de servicio, pero todos seremos algún día ferozmente atacados por Satanás. Cuando llegue ese día, tenemos que estar preparados para erguirnos y pelear. Si lo hacemos, y si resistimos hasta el final, Jesús nos dará la corona de la vida y tendremos la indecible bendición de ver a Dios tal como Él es, en toda su gloria. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Apocalipsis 21 2.3-4. Capítulo 16. ¿Cómo luchar? Dios nos llamó a ser soldados, no pacifistas. En ninguna parte la Biblia da lugar a cristianos blanduzcos. Como dijimos en el capítulo anterior, hemos de ser luchadores, soldados. Y esto, principalmente en el mundo espiritual. Vivimos en un mundo gobernado por Satanás, y el tiempo se está acabando. Satanás es cada vez más atrevido. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios las 6:12. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10 2.3-4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo toma por soldado. 2 Timoteo 2 2.3-4. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Jeremías 48 2.10. Al apropiarnos del poder y la autoridad que Jesucristo nos da en su nombre, y tomar la ofensiva para la guerra contra Satanás, la persecución que se nos vendrá encima no llegará en la forma en que pensamos. La gente no se pondrá frente a usted a decirle: lo estoy calumniando porque está de parte de Jesús. No. Lo acusarán de toda suerte de cosas que no ha hecho, de ser demasiado radical, o de no estar muy bien balanceado mentalmente. La esquizofrenia y la paranoia son dos de las etiquetas favoritas que Satanás suele colgar a los que quiere destruir. Los hermanos en la fe 10 desacreditarán más que cualquier inconverso declarado. Satanás engaña y miente, y nada es siempre 10 que parece. Sus siervos más eficientes son personas que uno piensa que son fieles cristianos, fieles en ir a la iglesia, que están bien económicamente, y que son miembros respetados y honrados en la comunidad. Estos son los que acusarán y perseguirán a los que están participando en la batalla espiritual al lado de Cristo. Pero hay que luchar, si es que las almas se van a salvar, y las vamos a traer a Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren, y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo, las 5 y 10-12. No te sorprendas cuando la persecución surja de tu propia iglesia, de quienes tenías por hermanos y hermanas en Cristo, y de tu familia. La Biblia lo dice claro. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, se levantarán hombres que amen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos las 20 y 29-30, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
2 Corintios las 11 y 13. Punto centrado 15. Hay un punto que quisiéramos aclarar. No estamos tratando de decirle lo que tiene que hacer, ni en alguna forma controlarle. Simplemente intentamos compartir lo que el Señor nos ha enseñado. A la postre, es usted quien tiene que recibir dirección del Señor. Es usted quien tiene que aprender a escuchar a Dios en su espíritu y en su mente. Solo el Espíritu Santo puede enseñarle esto, pero debe pedírselo y procurar ardientemente esa comunicación. Es más, debe comprender que como individuo, tiene ante Dios la responsabilidad de estudiar cualquier cosa que le digan, para ver si concuerda con la Biblia. Esto se aplica a este libro así como a cualquier cosa que su pastor diga. Pablo mismo enseñó a los corintios a hacer esto. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen pesen. Evalúen con cuidado, L. Corintios las 14 y 29. El lector haría bien en leer este capítulo, porque contiene muchos mandamientos que han sido descuidados y desoídos, pero que se aplican a los servicios de las iglesias de hoy día. Cualquiera que esté tomando parte en la batalla espiritual debe estar preparado a luchar en más de un terreno. Pero recuerde, uno no decide cómo o dónde luchar. Solo el Señor controla eso. Nosotros SIMPLE. Centradamente, nos ponemos a su disposición, para que nos use como crea conveniente. Él es nuestro jefe. Nuestra meta es siempre hacer la voluntad de Jesucristo, para gloria de su nombre, y para traer a otros a un conocimiento salvador de Jesucristo. Recuerde siempre, Jesucristo es Dios. Cualquiera que diga que es igual que eso es falso. Tenga cuidado con quien se sincera. Sea sabio, alerta siempre a la voz del Señor. Nuestro Señor nos advierte: no pongas con ligereza las manos a ninguno. Timoteo las 5 y 22. Espere a que se manifiesten los de la persona. Espere hasta que el Señor le dé completa paz en cuanto a ella. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4 2.1. Recuerde, Satanás y sus demonios tratarán de engañarle, especialmente en cuestiones espirituales. Hay por lo menos 8 pasos que debe dar el que vaya a entrar seriamente en batalla espiritual. Debe aceptar el señorío de Jesucristo en cada faceta de su vida. Debe estar dispuesto a una total aplicación de la cruz a la vida. Esta debe ser una experiencia diaria en su vida. Hay un libro del Dr. A.W. Tozer llamado The Pursuit of God, la búsqueda de Dios, que creo que todo cristiano debe leer. La siguiente cita explica la aplicación de la cruz a la vida mejor de lo que podría hacerlo yo. Todo en el Nuevo Testamento concuerda con el cuadro del Antiguo Testamento. Los hombres rescatados ya no tienen que vacilar con temor al entrar en el lugar santísimo. Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y vivamos allí la vida entera. Esto es algo que percibiremos en experiencia consciente. Es más que una doctrina que hemos de sustentar. Es una vida que hemos de disfrutar cada momento de cada día. Asimismo, la presencia de Dios es el hecho central del cristianismo. El meollo del mensaje cristiano es Dios mismo, que espera que sus hijos redimidos se lancen a una percepción consciente de su presencia. Ese tipo de cristianismo, que por cierto está en boga, sabe de esta presencia solo en teoría. Falla al no enfatizar el privilegio del cristiano de hacerlo realidad en el presente. Según sus enseñanzas, estamos en su presencia posicionalmente, y no se dice nada de la necesidad de experimentar esa presencia en la realidad, que nos lo impide. La respuesta que se suele dar, simplemente que somos fríos, no lo explica todo. Hay algo más serio que frialdad de corazón, que es sino la presencia de un velo en nuestros corazones. Un velo que no ha sido quitado como lo fue el primer velo, sino que todavía no deja penetrar la luz y esconde de nosotros el rostro de Dios. El yo es el opaco velo que esconde de nosotros el rostro de Dios. Solo puede ser quitado en experiencia espiritual, jamás por simple instrucción. Pudiéramos muy bien instruir a la lepra cómo salir de nuestro sistema. Tiene que producirse un acto destructivo de Dios antes de que seamos libres. Tenemos que pedirle a la cruz que realice ese letal trabajo en nosotros. Tenemos que llevar nuestros pecados del yo a la cruz para ser castigados. Tenemos que prepararnos para un severo sufrimiento en cierta medida como aquel por el que pasó nuestro Salvador bajo Poncio Pilato. Recordemos que cuando hablamos de rasgar el velo, estamos hablando en sentido figurado, y el concepto es poético, casi agradable como aunque en realidad no hay nada agradable en ello. En la experiencia humana, ese velo está hecho de tejido espiritual vivo. Está compuesto del sentimiento vibrante material del que nuestro ser está hecho, y tocarlo es tocarnos donde duele. Tocarlo es lastimamos, herirnos y hacernos sangrar. Decir otra cosa es decir que la cruz no es cruz, y que la muerte no es muerte en ningún sentido. Nunca es divertido morir.
rasgar los delicados y tiernos tejidos que componen la vida no puede ser, sino profundamente doloroso. Pero eso fue lo que la cruz le hizo a Jesús, y eso es lo que la cruz hará a cada hombre para libertarlo. Mucho cuidado con querer remendar nuestra vida interior, en la esperanza de rasgar nosotros mismos el velo. Dios tiene que hacerlo por nosotros. Nuestra tarea es ceder y confiar. Tenemos que confesar, abandonar y repudiar la vida propia, y luego declararla crucificada. Pero tenemos que tener el cuidado de diferenciar entre una perezosa aceptación y la verdadera obra de Dios. Tenemos que insistir en que la obra se realice. No nos atrevamos a conformarnos con una pulida doctrina de autocrucifixión. Eso es imitar a Saúl y guardarnos lo mejor de las ovejas y las vacas. Insistamos en que la obra se realice en verdad, y se realizará. La cruz es ruda y mortal, pero es efectiva. No deja a la víctima colgada para siempre. Llega el momento en que la obra queda consumada, y la sufriente víctima muere. Después de eso, vienen la gloria y el poder de la resurrección, y el dolor se olvida ante el gozo de que el velo es quitado, y hemos entrado en verdadera experiencia espiritual a la presencia del Dios vivo. pp. 46 y 47. Tercer paso: debe estar dispuesto a dar su vida y la vida de sus seres queridos, si el Señor lo determina. Uno puede probablemente esperar un cambio radical en su vida. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo, las 10 y 37-39:1, tiene que aprender a escuchar al Señor cuando habla en nuestro espíritu. Cuando digo escuchar al Señor cuando habla en nuestro espíritu, no me refiero a una voz que escuchamos con nuestro oído físico. Me refiero a que el Señor le dice algo a nuestro espíritu, y de repente, lo percibimos en la mente en forma de pensamiento. Esta es una de las cosas por lo que es tan importante que examinemos nuestros pensamientos, y le pidamos al Señor que ponga en nosotros una mente pura, y un corazón puro. Jesucristo dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan, las 16:12-14, y en Hebreos las 10 y 15-16 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. El Espíritu Santo pondrá pensamientos en nuestra mente. Así es como nos habla, y nos da testimonio. Satanás puede también poner pensamientos en nuestra mente. Pero, recordémoslo, el Espíritu Santo confirmará en nuestro corazón y espíritu lo que es de Satanás, y lo que no lo es. La Biblia es lo que nos salva en esto. El Señor jamás nos dirá algo que no concuerde con 81. Palabra, la Biblia. Además, si estamos orando y hablando con el Señor en silencio, Satanás no puede leernos el pensamiento, y por lo tanto, no puede introducir pensamientos que estén en el contexto de lo que tenemos en mente al orar. Esta es una de las razones importantes por las que debemos aprender a controlar la mente, para que no divague cuando estamos en oración y en comunión con el Señor. Proverbios, las 8 y 17 dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugando me buscan. Según la concordancia de Strong en inglés, la traducción literal de la palabra traducida temprano implica diligencia, fervor. Uno debe procurar diligentemente una relación así con el Señor. Solo el Espíritu Santo puede enseñarnos a escuchar su voz. Uno quizás debe procurar este tipo de relación con mucho ayuno, lágrimas y oración. No olvidemos que el Señor no hace las cosas a la carrera, y probablemente ponga a prueba nuestra sinceridad. Si no le hemos pedido al Señor que efectúe en nosotros el operativo de la cruz como lo describe el trozo de Tozer que transcribimos, no podremos desarrollar una relación así con Él. Además, si no estamos totalmente entregados a Él, no podremos lograr tal relación. Cuando el Señor nos habla y comprobamos que lo que nos ha sido dicho concuerda con la Biblia, y el Espíritu Santo confirma en nuestro corazón que lo que escuchamos fue su voz, podemos por fe aceptar que así es. De lo contrario, Satanás tratará de persuadirnos de que lo que escuchamos no fue la voz del Señor, que simplemente es producto de nuestra imaginación. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos, las 8 y 16. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3:2.8-9. El Espíritu Santo hablará, si nosotros vamos a escuchar su voz. Cuando suceda, no debemos endurecer nuestros corazones,
sino marchar en fe y obediencia de acuerdo con lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. Por lo general el Espíritu Santo empieza a hablarle a un creyente señalándole algo que no agrada al Señor. La tentación es no hacerle caso, y seguir haciendo lo que al Señor no le agrada. Si hacemos esto, estamos endureciendo nuestros corazones, y dejaremos de recibir mensajes del Señor. El Espíritu Santo testificará a nuestro espíritu que lo que hemos oído es su voz. Si lo que oímos no fue su voz, debemos ser sensibles a la vacilación que sentimos. Demasiadas veces estamos ansiosos por seguir adelante y hacer cosas sin prestar atención a la vacilación. Debemos aprender a ser pacientes y esperar una confirmación antes de dar cualquier paso. El ser impulsivo no funciona en la batalla espiritual. Uno debe aprender a controlar bien la mente. Esto es probablemente lo más difícil que se puede intentar. La orden del Señor es clara. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10 2.3-5n. Os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12 2.2. La mente es el más importante campo de batalla. Satanás ataca más en la mente que de cualquier otra forma. Es una batalla incesante, implacable, y continuará mientras estemos en este mundo. Ya uno no puede darse el lujo de permitir que cualquier pensamiento ocupe su mente. Tenemos la responsabilidad ante Dios de detenernos y analizar todo pensamiento que venga a nuestra mente para ver si implica obediencia a Cristo. La verdad es que somos perezosos por naturaleza. Puedo afirmar que cuando Dios empezó a señalármelo, fue para mí una de las cosas más difíciles que me había pedido. Para cursar mis estudios de medicina, tuve que estudiar horas interminables, pero todavía no controlaba mi vida mental. Todo el mundo tiene una vida mental continua, porque así fuimos creados. Tenemos el deber de llevar cautivos a Jesucristo cada uno de nuestros pensamientos. Tenemos que entender que Satanás puede inyectar pensamientos en nuestra mente de la misma manera que un médico puede inyectarnos medicina en el cuerpo. Satanás y sus demonios pueden hacerlo desde afuera de nuestros cuerpos. No tienen que estar dentro de nosotros para hacerlo. Sin embargo, no pueden leer nuestra mente. Solo Dios puede conocer nuestros pensamientos e intenciones. Ver Hebreos las 4 y 12-13, y Jeremías 17 2.9-10. Por lo tanto, como en el ejemplo que nos dio Jesucristo cuando estaba en el mundo en forma humana, debemos reprender a Satanás y a sus demonios en voz alta. Satanás va a poner pensamientos en nuestra mente que comiencen con la palabra yo o mí, para que creamos que son nuestros. Por ejemplo, nos puede venir un pensamiento como a mí me gustaría comillas angulares derechas, algo que sabemos que es pecado. Tan pronto nos demos cuenta que lo estamos pensando, tenemos que atacar su verdadera procedencia. Digamos en voz alta: Satanás, demonios, los reprendo en el nombre de Jesucristo. No acepto este pensamiento. Apártense de mí. Entonces obliguémonos a pensar en un versículo. Recitémoslo en voz alta, si es necesario, para controlar nuestra mente. Filipenses 4 2.8 dice: Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es otra forma de controlar el pensamiento. Literalmente tenemos que reeducar la mente y renovarla, como dice Romanos 12 2.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto lleva tiempo, perseverancia y mucho esfuerzo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses las 3:12. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se viste uno de cosas corno misericordia, benignidad, humildad, etc.? Yo sí, muchas veces me lo pregunté, hasta que al fin el Señor me dio la respuesta. Debemos preparar la mente de antemano, para que cuando nos veamos en circunstancias en que alguien nos ha hecho daño, no reaccionemos conforme al estado emotivo natural del momento. Debemos elegir con la misericordia de Dios, y devolver bien por mal. El bien conocido escritor Watchman Nee describe así la batalla de la mente. Recuerde que sus palabras han sido traducidas del chino, y por lo tanto, pueden ser algo difíciles de entender. Según la Biblia, la mente del hombre es excepcional por el hecho de que constituye un campo de batalla en que Satán y sus espíritus malignos luchan contra la verdad, y, por tanto, contra el creyente. Podemos ilustrarlo del modo siguiente.
La voluntad y el espíritu del hombre son como una ciudad de la que los espíritus malignos procuran capturar. El campo abierto en que se pelea la batalla para conquistar la ciudadela es la mente del hombre. Nótese cómo describe el apóstol Pablo esto. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, y toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Co. 10.2.3-5. Primero nos habla de una batalla. Luego, de cómo se pelea, y finalmente de cuál es su objetivo. Esta lucha pertenece exclusivamente a la mente del hombre. El apóstol asemeja los argumentos o razonamientos del hombre a las fortalezas de un enemigo. Describe la mente como en poder del enemigo. Por tanto, tiene que ser capturada por medio de la batalla. Llega a la conclusión de que muchos pensamientos rebeldes reciben albergue en estas fortalezas, y es necesario cautivarlos a la obediencia de Cristo. Todo esto nos muestra claramente que la mente del hombre es la escena de una batalla en que los espíritus malignos contienden con Dios. La Escritura explica que antes de la regeneración el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Co. 4.2.4. Este versículo concuerda con el que hemos citado antes, según el cual Satanás domina la mente del hombre cegándole. Algunas personas quizás se consideran prudentes y sabias en extremo, en su habilidad de producir muchos argumentos contra el Evangelio. Otras pueden dar por un hecho que la incredulidad es debida a un embotamiento del entendimiento. Pero la verdad en ambos casos es que los ojos de la mente del hombre han sido vendados por Satanás. Cuando la mente del hombre se halla firmemente en poder de Satanás es endurecida. El hombre sigue los deseos del cuerpo y la mente como hijos de ira, y por ello erais extraños y enemigos en la mente, porque la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. 2 Co. Las 3:14. F. 2.2.3. Col. La 1:21. Ro. 8.2.7. Al leer estos pasajes, podemos ver claramente en qué forma los poderes de las tinieblas se relacionan especialmente a la mente del hombre, la que es peculiarmente susceptible al asalto de Satanás. Con respecto a la voluntad, la emoción y el cuerpo del hombre, los poderes del mal son incapaces de hacer nada directamente mientras primero no hayan ganado algún terreno en ellos. Pero con la mente del hombre pueden trabajar libremente, sin haberle persuadido previamente, o haber obtenido su invitación. La mente se ve ya como su posesión. El apóstol, al comparar las mentes de los hombres a fortalezas de un enemigo, parece implicar que Satanás y sus espíritus malignos ya han establecido una relación profunda con la mente del hombre, que de alguna forma están usándola como su fortaleza en la cual aprisionar a sus cautivos. Por medio de la mente del hombre imponen su autoridad, y por medio de la mente de sus cautivos, transmiten pensamientos venenosos a otros, para que estos puedan también levantarse contra Dios. Es difícil estimar hasta qué punto la filosofía, la ética, el conocimiento, la investigación y la ciencia del mundo fluyen de los poderes de las tinieblas. Pero de un punto estamos seguros. Todos los argumentos y obstáculos de orgullo contra el conocimiento de Dios son las fortalezas del enemigo. Es extraño contemplar la mente en tan cercana proximidad con las autoridades de la maldad. No fue el pecado que primero cometió la humanidad, el de buscar el conocimiento del bien y del mal, y esto por instigación de Satanás. Por tanto, la mente del hombre está especialmente relacionada con Satanás. Si leemos con cuidado las Escrituras, y observamos las experiencias de los santos, descubriremos que todas las comunicaciones entre las fuerzas humanas y las satánicas ocurren a nivel del pensamiento. Tomemos, por ejemplo, la tentación de Jesús por Satanás. Toda tentación con la cual atrae al hombre es presentada a su mente. Es verdad que Satanás con frecuencia usa la carne para asegurarse el consentimiento del hombre. Con todo, en cada caso de seducción, el enemigo crea alguna clase de pensamiento por el cual inducir al hombre a pecar. No podemos separar la tentación del pensamiento. Todas las tentaciones no son ofrecidas en forma de pensamientos. La definición original de arrepentimiento no es otra cosa que un cambio de mentalidad, pero incluso después del arrepentimiento, la mente del creyente no está totalmente libre del contacto con Satanás. Como el enemigo trabajaba por medio de la mente en los días anteriores, también hoy va a querer trabajar de la misma manera. Pablo, al escribir a los creyentes de Corinto, les dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2co.ll 2.3. El apóstol reconoce bien que como el Dios de este mundo ciega la mente de los no creyentes, también va a engañar la mente de los creyentes. El ataque a la mente es la avenida más fácil para ellos para realizar sus propósitos.
El corazón de Eva estaba sin pecado, y, con todo, recibió los pensamientos sugeridos por Satán. Ella, pues, fue engañada por medio de la astucia de Satanás para no hacer el uso debido de su razonamiento, y caer en el lazo del enemigo. Que el creyente, pues, sea cuidadoso si se gloria de poseer un corazón sincero y simple, porque a menos que sepa cómo rechazar los espíritus malignos en su mente, seguirá siendo tentado y engañado, para que pierda la soberanía de su voluntad. pp. 9-12. Dios quiere restaurar nuestra vida de pensamiento al estado excelente que tenía cuando fue creada, de manera que no solo podamos glorificar a Dios en nuestro andar, sino glorificarle también en nuestro pensar. ¿Quién puede calcular el inmenso número de hijos de Dios que, por descuidar su mente, crecen raquíticos, obstinados, fanáticos, y, algunas veces, contaminados? Se quedan cortos de la gloria de Dios. Punto. El pueblo de Dios necesita saber que si quiere vivir una vida plena, su mente debe ser renovada. Siempre que un hijo de Dios nota que no es capaz de gobernar su mente, debería averiguar al instante si es el enemigo el que la rige. Punto. La intención de Dios es que el hombre se controle a sí mismo. El hombre tiene autoridad para regular su ambiente natural. Por ello, sus procesos mentales deberían estar sometidos al poder de su voluntad. Un cristiano debería inquirir sobre sí mismo. ¿Son estos mis pensamientos? ¿Soy yo el que estoy pensando? Si no soy yo el que pienso, tiene que ser, pues, el espíritu maligno, que es capaz de trabajar en la mente del hombre. La persona debería saber que en el caso de que no haya intentado pensar, y, con todo, surjan estos pensamientos en su cabeza, tiene que llegar a la conclusión de que estos pensamientos no son suyos, sino del espíritu maligno. pp. 15-16. El hombre espiritual, tomo 3, por Watchman Nee. Daré algunos ejemplos. A los pensamientos que llegan a la mente de un cristiano que, de veras ha nacido de nuevo, surgen de 3 fuentes. La persona misma, el Espíritu Santo y Satanás, o los demonios. Casi en todos los lugares a donde vamos para hablar encontramos personas que nos critican, y nos dicen que no debemos hablar de Satanás, porque al hacerlo lo estamos glorificando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque casi siempre hay brujas en la audiencia. Ellas se reclinan, y con un simple conjuro, envían un demonio a cada persona presente. No he dicho que los demonios entran en las personas. Los demonios proyectan pensamientos como el de que esas mujeres no deben estar hablando de Satanás, porque al hacerlo lo están glorificando. La persona da por sentado que el pensamiento es suyo, y que por lo tanto debe ser correcto. Mi compañera de casa antes de que yo conociera a Elaine no era cristiana, y francamente no me gustaba nada. Accedí a que se quedara durante el año escolar, porque tenía la esperanza de ganarla para Cristo, pero me fue un año difícil. Nuestras personalidades eran muy diferentes, y casi siempre me irritaba. Durante ese tiempo el Señor me estaba enseñando a controlar mi mente. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo me enseñó fue que casi todas las mañanas al prepararme para ir al trabajo, sin siquiera haber visto a Sue, ya la tenía en la mente, y peleaba con ella mentalmente de tal forma que cuando la veía ya estaba tan enojada con ella que ni siquiera tenía la cortesía de darle los buenos días. ¿De dónde me llegaban esos pensamientos? No de mí. Luchaba tanto por dominarlos que a veces yo misma me decía: cállate la boca, Rebeca. Pero de nada me servía, porque los pensamientos airados continuaban. ¿Por qué? Porque al mandarme yo misma a callar, estaba resistiendo a Satanás con mis propias fuerzas. Cuando tratamos de enfrentarnos a Satanás con nuestras propias fuerzas, perdemos la batalla antes de empezar. Pero cuando el Espíritu Santo me enseñó a reconocer que aquellos pensamientos venían de afuera y de Satanás, empecé a tener victoria, y reprendí a Satanás en voz alta en el nombre de Jesucristo. Pronto aprendí que, en cuanto esos pensamientos contra Sue afloraran en mi mente, debía decir: Satanás, demonios, los reprendo en el nombre de Jesucristo. Rechazó esos pensamientos contra Sue, y debía forzarme a pensar en algún pasaje bíblico y recitarlo. Así vencía, porque estaba enfrentándome a Satanás con el poder de Jesucristo. Mis relaciones con ella mejoraron muchísimo. ¿Cuántos matrimonios, familias, iglesias y comunidades enteras son destruidos con esa simple táctica? Aprender pasajes bíblicos es otra cosa importante. Como dice el Salmo 119 2.9,11, con que limpiará el joven su camino. Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Aprender versículos de memoria es la manera de guardar la palabra de Dios en el corazón. No sé cómo enfatizarlo lo suficiente. Créame, cuando uno está luchando con demonios, no tiene tiempo de buscar en la Biblia.
Uno puede perder la vida o la vida de la persona que está tratando de ayudar, si tiene que sacar tiempo siquiera para abrir la Biblia. Hay una forma fácil de aprender versículos. Separe cierto momento de cada día. Para mí, son los aproximadamente 20 minutos que paso secándome el pelo todas las mañanas. Escriba en una tarjetita lo que quiera aprender de memoria. Yo pego la tarjeta en el espejo. Escriba la porción bíblica que quiere aprender, con la referencia antes y después del versículo. Suele ser mejor limitarse a 2 o 3 versículos. Entonces, en voz alta, repita el versículo y la referencia las veces que sea necesario, hasta que pueda decirlo 1 o 2 veces con los ojos cerrados, y sin equivocarse. Por ejemplo, Juan, las 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Haga esto una vez al día. Añada una nueva porción bíblica una vez a la semana. Si usted hace esto fielmente durante 3 meses, tendrá guardados en su memoria para siempre esos pasajes bíblicos. Pronto verá cómo el Espíritu Santo le trae a la mente esos versículos muchas veces al día. Verá que esta es una manera rápida, fácil y cómoda de memorizar la Escritura. Autoridad. Dios siempre pone a su pueblo bajo autoridad. Esta es una lección que debemos aprender pronto, si vamos a sobrevivir en batalla espiritual. A menos que aprendamos a obedecer la autoridad delegada, jamás obedeceremos bien la autoridad directa de Dios, y por lo tanto perderemos muchas batallas, porque ni escucharemos ni obedeceremos a nuestro capitán, Jesucristo. Creo que sería sabio citar aquí un trozo del libro Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Los hijos de Dios no solo deben aprender a reconocer la autoridad, sino que deben estar buscando a quienes deben obedecer. El centurión le dijo al Señor Jesús: también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Mateo 8:2.9. Era de veras un hombre que sabía Dios que era autoridad. Hoy día, así como Dios mantiene el universo bajo su autoridad, une a sus hijos bajo su autoridad. Si uno de sus hijos es independiente y autosuficiente, y no se somete a la autoridad delegada de Dios, jamás podrá hacer la obra de Dios en la tierra. Cada hijo de Dios debe buscar alguna autoridad que obedecer para estar bien coordinado con los demás. Es triste decirlo, pero muchos han fallado en esto. Si uno no puede someterse a la autoridad de un jefe en el trabajo, ¿cómo puede someterse a la autoridad de Dios? Además, mucho cuidado con la persona a cuya autoridad nos sometemos. No nos apresuremos a hacernos miembros de una iglesia en particular hasta estar bien seguros de que allí es donde el Señor nos quiere. Una vez que nos sometemos a tal autoridad, para Dios es bien grave que la desobedezcamos. Si somos desobedientes a tal autoridad, estamos dando diablo pie legal en nuestra vida. Lo mismo se aplica a las mujeres. Muchas jóvenes piensan que no pueden sobrevivir si no se casan, y tienden a casarse con cualquier hombre que muestre interés en ellas. He visto tantas tragedias de chicas que fervientemente desean servir al Señor, pero están amarradas a un esposo que no está interesado en servir al Señor. Sin embargo, como se han comprometido al casarse, Dios no aprobará ninguna rebelión contra el esposo. Jamás podrán servir al Señor con la libertad con que lo hubieran hecho de no haberse casado con aquel hombre. Si llega el momento en que tenemos que obedecer a Dios antes que a la autoridad humana bajo la que hemos sido colocados, debemos hacerlo, pero abiertamente, y dispuestos a aceptar el castigo que llegue. Por ejemplo, Daniel desobedeció el decreto del rey Darío que prohibía orar a Dios durante 30 días, pero no lo hizo en secreto. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, NTR 6 en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día, y oraba, y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer. Daniel, las 6:10. Daniel obedeció a Dios antes que al gobierno, pero lo hizo abiertamente, dispuesto a recibir el castigo. Dios respaldó a Daniel en esto, y lo salvó de los leones en la cueva en que lo arrojaron. Muchos mártires han dado sus vidas por obedecer a Dios antes que a los gobernantes. ¿Cuántos de los que leen este libro están dispuestos a perder el trabajo antes que dejar de orar o hablar del Evangelio en el trabajo? Recomiendo mucho que cualquiera que esté participando en alguna forma de batalla espiritual, se lea el libro Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Nunca subestimemos el poder de Satanás, ni lo tratemos con falta de respeto, ni pensemos que no puede o no está activo en nuestra vida. De la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, comillas angulares derechas. Judas 8-9 Setsurios, y velad.
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:2.8 Nunca olvidemos que la batalla es real. Si te pones al frente, lo más probable es que te hieran. En casi todo desastre que conozco en que alguien está luchando por el Señor y Satanás lo engaña, el primer traspié ha sido faltarle el respeto al enemigo. No estamos dándole gloria y honor a Satanás, pero es un enemigo formidable. Es mucho más inteligente que nosotros. No olvidemos que Dios, al crear a Satanás, dijo: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. STQIL las 28:12 Satanás es la criatura más bella e inteligente que Dios creó. No hay manera que podamos vencer a Satanás con nuestra pequeña inteligencia humana, ni que podamos adivinar sus engaños. Debemos depender siempre del Señor en cuanto a que nos revele las tácticas de Satanás. Solo podremos enfrentarnos a Satanás y derrotarlo con el poder de Jesucristo. Tan pronto dejamos de respetar a Satanás, nos descuidamos y le abrimos las puertas al orgullo, y a un montón de otros engaños de Satanás. Hablaremos de 5 áreas de batalla. No afirmamos en lo absoluto que lo siguiente sea completo, pero el Señor nos ha dirigido a que contemos lo que hemos aprendido hasta ahora. Es nuestra oración más ferviente que el Señor mismo lo dirija a usted hacia toda comprensión espiritual. Las áreas son: demonios, espíritus humanos de satanistas, criaturas físicas como los hombres lobos. La palabra licántropo se refiere solo a hombres lobos, no a otros tipos de hombres animalizados, humanos, y directamente a la batalla espiritual en nuestro cuerpo físico. Los Salmos y el libro de Josué son 2 buenos libros de texto en cuanto a la batalla espiritual. Cada arma que menciona la Biblia puede ser empleada en el mundo espiritual. Estudie los pasajes. Tome un cuaderno y escriba todo lo que el Señor le vaya revelando al leer. De esa manera tendrá información que podrá repasar frecuentemente. De lo contrario, tendrá que malgastar tiempo reaprendiendo cosas sabidas pero olvidadas. Los demonios son criaturas muy inteligentes. Son espíritus, y por lo general no tienen cuerpo físico, aunque pueden durante ciertos periodos manifestarse en cuerpo físico que podemos ver y sentir. Antes eran ángeles al servicio de Dios. Satanás, su líder, era Arcángel, uno de los seres más poderosos que Dios jamás haya creado. La inteligencia del hombre no es nada comparada con la de Satanás. Hace muchísimas edades Satanás se rebeló contra Dios, e intentó exaltarse por encima de Dios. Un gran número de ángeles siguieron a Satanás para servirlo en vez de a Dios. A veces nos referimos a ellos como ángeles caídos, y son los diferentes demonios. Todos son malos y mentirosos. Adoptan diferentes nombres en diferentes partes del mundo. Poseen una vasta gama de poderes y capacidades que solo pueden ser derrotados con el poder de Jesús. En Jesucristo estamos en una notable posición de autoridad sobre los demonios. Debemos hacer uso de esa autoridad, pero siempre con respeto. El número y la variedad de demonios son tan vastos que jamás alcanzaremos a nombrarlos a todos. Además, el mismo demonio adopta diferentes nombres según la zona geográfica en que esté. El reino de Satanás está muy organizado y es muy eficiente. Los demonios de muy alto rango, que la Biblia llama príncipes, gobiernan diferentes partes del mundo. Los demonios conocen muy bien la Biblia, por lo que nosotros, a nuestra vez, debemos conocerla al fondo. Los demonios son expertos en tergiversar los pasajes bíblicos en un intento por hacer que se entiendan de un modo diferente del que Dios expresó. Si no sabemos la Biblia, somos presas fáciles para ellos. No creemos necesario intentar confeccionar una lista de nombres de demonios, porque no solo es imposible, sino que cada vez que tenemos que enfrentarlos el Espíritu Santo nos da la sabiduría que necesitamos. Ni el tiempo ni el espacio nos permiten hablar mucho de liberaciones aparte de los detalles que ofrecimos sobre el caso de Elaine y otros. Emprendemos las liberaciones por secciones de la persona, y por las puertas que sabemos que han sido abiertas en la vida de la persona. En futuras publicaciones, entraremos en más detalles. Lidiar con los espíritus humanos de los satanistas es parecido a lidiar con demonios, excepto que uno debe recordar siempre que se trata de vidas y espíritus humanos, y que lo primordial es salvados. Resistimos por mucho más tiempo el tormento de espíritus humanos, sin contraatacar que el que proviene de demonios, porque no queremos hacerles daño, y siempre les predicamos el Evangelio. Recuerdo una noche poco después de la liberación definitiva de Elaine, que estaba yo, lavando la losa después de comer. Estaba sola, y derramaba mis lágrimas sobre la losa mientras oraba al Padre. Había sido un día particularmente duro. Elaine y yo estábamos continuamente atormentadas por los espíritus satanistas. Nada parecía frenarlos. Casi constantemente aquellos seres invisibles nos estaban levantando en peso y lanzando contra la pared o al piso, o nos arrojaban objetos. Estábamos agotadas y magulladas. Pudimos detener a un demonio reprendiéndolo en el nombre de Jesucristo,
pero a los espíritus humanos no los pudimos detener de la misma manera. En desesperación grité al Señor: Padre, por favor, ¿qué podemos hacer? Siento como que esta casa fuera una bíblica para que transite cualquier poder o demonio. Sabes que estos espíritus nos atormentan. ¿O puedo más? En aquel instante, el Espíritu Santo me inundó la mente con la historia del Cordero Pascual en Éxodo 12. Entonces me dijo: desde la muerte de Jesús, no hay sacrificio con sangre. ¿Cuál diréis que es el equivalente de la sangre hoy día? ¿El aceite? Pregunté. Correcto. Entonces el Señor me recordó el pasaje de Éxodo 40 en el que instruyó a Moisés para que utilizara también la unción de aceite. Y tomará el aceite de la unción, y ungirá el tabernáculo, y todo lo que está en con acento. Y le santificará con todos sus vasos, y será santo. Éxodo 42.9. Al meditar en este pasaje, el Señor me mostró que debí tomar aceite y ungir mi casa y SANTFICAR1 para el Señor. Así que tomé el aceite que tenía de cocinar, y unté los postes, y el dintel de las puertas mismas, y cada una de las ventanas. Al hacerlo le pedí al Señor que santificara mi hogar, y que lo sellara con el sello de su sangre preciosa. Luego, dejando las puertas abiertas, volví a entrar en la casa, y parada en el centro le pedí al Señor que la limpiara, y que sacara a cuanto espíritu maligno hubiera en ella. El cambio fue inmediato y dramático. Mi casa quedó sellada, y no hay demonio ni espíritu humano que haya podido entrar desde entonces. Cuando participamos en batallas particularmente fuertes, y, como es común, tenemos mucha gente entrando y saliendo de la casa constantemente, hallamos a veces necesario volver a ungirla, y a santificarla, de vez en cuando. Cualquiera que participe en alguna lucha espiritual verá que esto es muy bueno. El Señor nos ha enseñado también que cada vez que nos traslademos a una casa diferente, debemos caminar por los linderos de la propiedad, y declararla del Señor, y pedirle al Señor que la santifique, para así la selle y la proteja. Si el Señor le muestra a usted que está siendo afligido por un espíritu humano, no solo de un satanista, sino hasta de un hermano en la fe que siente odio hacia usted, sería muy conveniente que otro hermano en la fe lo unja a usted con aceite, que ore y le pida al Señor protección no solo de los poderes demónicos, sino también de los espíritus humanos. Tenemos que estar alertas a la posibilidad de que un espíritu humano esté hablando y actuando a través de una persona que todavía está cautiva. Por lo demás, el Espíritu Santo lo irá guiando en cada circunstancia a medida que se presente. Hombres bestias, y manifestaciones físicas de los demonios, los vampiros y los hombres lobos, han estado en las leyendas a través de los años. Mucho se ha escrito sobre ellos, y muchas películas y relatos giran alrededor de ellos. Tristemente, la mayoría cree que son puras fantasías, y que todo lo que se dice de ellos es inexacto. Tales criaturas existen. Permítame definir lo que llamo hombres bestias y vampiros, y luego veamos algunos pasajes bíblicos interesantes. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmos 51 2.5. Desde la calle de Adán, los humanos han nacido pecadores, y sus cuerpos físicos han sido modelados, y particularmente afectados por la maldad. Debido a esto los demonios tienen mucho poder sobre nuestros cuerpos físicos. La gente enteramente consagrada a Satanás puede pedir, y lo hace, a ciertos demonios que vivan en ellos, demonios que son capaces de producir tremendos cambios físicos en sus cuerpos. Es bien sabido que los demonios pueden impartir a los humanos una fuerza extraordinaria. Recordemos al endemoniado Gadareno de Lucas 8. Los hombres bestias son productos de esos demonios. Los demonios producen en el cuerpo de esas personas los cambios que las transforman en figuras de animales, además de fuerza y características sobrehumanas. Hay algunos pasajes muy interesantes sobre el tema. Claro, no se emplea el término hombre bestia o hombre animal como en los cuentos modernos. Pero veamos lo siguiente. En Levítico 26 2.6 dice: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra. Y en Levítico las 26 y 22 dice: enviaré también contra vosotros bestias fieras. Comillas angulares derechas en ambos pasajes. Se hace una clara distinción entre malas bestias y bestias fieras. Dios está diciendo a los israelitas que, si obedecen sus mandamientos, Él ha de limpiar de malas bestias la tierra de los cananeos, pero que si no guardan sus mandamientos mandarí bestias fieras que los matarín. Un poco antes, cuando Dios entregó la ley a Moisés, señaló que entre los animales salvajes y los domésticos habría animales limpios, y animales impuros. Así que está claro que las malas bestias son diferentes de los animales impuros. En el Salmo 50:11 Dios dice: en mi poder están las fieras del campo. Hay numerosas referencias a animales salvajes que pertenecen al Señor, pero nunca se habla de malas bestias que le pertenezcan. Entonces encontramos un pasaje muy interesante en Ezequiel
Aquí el Señor le dice a Ezequiel que vaya al templo de Jerusalén a ver la maldad que allí sea así. En aquellos tiempos los israelitas practicaban la adoración de demonios y de Satana con todas las perversiones que la acompañaban. Y diome Dios: Hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Díome luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí entre pues. Y mire, y he aquí imágenes de todas serpientes, y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Ezequiel 8 2.9-10. En el pasaje de 1 Corintios las 10 y 19-20 antes citado se declara que aquellos ídolos eran imágenes de demonios que eran adorados. Creo que las imágenes que Ezequiel vio no eran solo de demonios, sino también de bestias. Israel había pasado 400 años en Egipto antes de Ezequiel. Los jeroglíficos que han sido encontrados en Egipto contienen dibujos de criaturas en parte humanas y en parte bestias, especialmente cuerpos humanos con cabezas de lobo. Hay muchas referencias en la Biblia que muestran que los israelitas al salir de Egipto llevaron consigo tradiciones y formas de adoración. En el Nuevo Testamento también se hace referencia a bestias del mal. Creo que los siguientes pasajes se refieren a lo que hoy llamamos hombres bestias. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Él titula 1 y 12-13 como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado, y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. De la misma manera también estos señores amancillan la carne, y menosprecian la potestad, y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendí con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él con acento, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen, se corrompen en ellas, como bestias brutas. Y de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré, comillas angulares derechas, Judas 7-11. El error de Balaam fue adorar demonios, específicamente a Baal. En 2 Pedro las 2 y 10-12, hallamos un pasaje casi idéntico. Este pasaje muestra cómo los hombres se corrompen y se vuelven bestias por falta de respeto y por andar con demonios y adorarlos. También se hace clara referencia a un tipo especial de profanación de la carne y a carne extraña. Hay muchas cosas escondidas en la Biblia y debemos pedirle sabiduría al Señor para entenderlas, pero creemos que estos pasajes se refieren al fenómeno de que seres humanos se convierten literalmente en bestias del mal con cambios físicos que los demonios les producen. Para muchos, los hombres lobos, los vampiros y los zombies son puras fantasía. Los cristianos necesitan entender que para Satanás y sus siervos estas criaturas no son cuestión de juego, y que de veras existen. La actividad satánica en la Edad Media era muy intensa, porque la luz del Evangelio de Jesucristo estaba casi extinguida. La brujería andaba desenfrenada durante ese tiempo hasta que Dios trajo la Reforma y se volvió a predicar el Evangelio. Los únicos escritos que hablan con exactitud sobre la existencia de hombres bestias que hemos podido hallar son traducidos de escritos de algunos cristianos alemanes durante el comienzo de la Reforma. Nuestro Señor Jesucristo dijo que en los días que precederían su venida la maldad se multiplicaría enormemente, mucho más que en la Edad Media. Satanás anda activo, y vamos a estar viendo cada vez más manifestaciones de su poder. La proliferación de películas sobre el ocultismo, música rock satánica, el asumir papeles en juegos de fantasía ocultistas, literatura sobre el ocultismo, religiones orientales y cristianos tibios y poco consagrados, nos deben estar dando una buena indicación de los tiempos en que vivimos. Refiriéndose a los tiempos que precederían su venida, Jesucristo dijo: porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días será acortados. Entonces, si alguno os dijere: he aquí está el Cristo, o allí no creas. Porque se levantará falsos cristos, y falsos profetas, y dará señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará, si es posible, aun a los escogidos. Mateo, los 24 y 21-24. Examinemos algo de lo que se dice sobre los hombres bestias, especialmente los hombres lobos. En primer lugar, se dice que si un hombre lobo muerde a una persona, ésta se convierte también en hombre lobo. Para mí esto es totalmente un error. Primero, porque la Biblia señala que la persona tiene que andar en relaciones con los demonios que está prohibidas por Dios. Segundo, porque según mi propia experiencia y la de otros, es improbable que una persona sea simplemente mordida por un hombre lobo.
El deseo de estos hombres demonios es uno solo: la destrucción de los demás. Si una persona llega a estar al alcance de una mordida de un hombre lobo, o de cualquier hombre bestia, lo más probable es que sea despedazada. Satanás se vale de los hombres bestias para castigar. Creo que durante la tribulación los casos se multiplicará enormemente. Otra de las cosas que se dicen es que estas criaturas solo se transforman en bestias por la noche, y solo si es luna llena. Sé que ambas cosas son falsas, porque conocí personalmente a un hombre lobo que se transformó a plena luz del día y en una parte del mes que no era luna llena. La pregunta más obvia es cómo combatirá a estas criaturas. Pues en el nombre, poder y autoridad de Jesucristo. Hasta la fecha no sé de ningún hombre bestia que haya sido liberado, pero la obra de Cristo en la cruz fue tan completa que estoy segura de que es posible, si la persona está dispuesta a exponer su vida para obtener la liberación. Tales personas han entregado tan completamente su cuerpo físico a los demonios que, fuera de un milagro del Señor, dudo que el demonio pueda ser expulsado sin que se produzca la muerte de la persona. Como dije, hasta ahora solo una vez me he encontrado cara a cara con un hombre lobo. Quizás sea Will que describa ahora esta experiencia. Caí la tarde, y me dirigí en auto de mi oficina al hospital a ver a un paciente que se había puesto muy grave. Iba sola en el auto por un camino vecinal desierto. No había casas ni edificios, por lo menos en 2 kilómetros a la redonda. De repente, como a una cuadra de distancia, vi a un hombre lobo parado en medio del camino. Al acercármele, se irguió en sus patas traseras. Pisé el acelerador hasta el fondo, tratando de irme por el lado, pero el auto no me respondió, resbaló hasta que se detuvo con el motor todavía en marcha, a pesar de mis oraciones e intentos de echarlo a andar. Me quedé horrorizada frente a la criatura más increíblemente espantosa y fiera que jamás había visto. Sentí como si me ahogara el poder maligno puro que irradiaba. Echó la cabeza hacia atrás y aulló. Fue un aullido tan escalofriante que jamás lo olvidaré. Me miró a los ojos y me dijo: no vas a ninguna parte. Detuve el carro, y no hay nada que puedas hacer. Voy a darme el gusto de destrozarte la garganta y beber tu sangre. Hace demasiado tiempo que está estorbando a Satanás, y voy a castigarte. No podrá luchar contra mis poderes. Terminó con un hondo gruñido y avanzó desde el frente del auto hacia mi puerta. El miedo me envolvía en oleadas, pero sabí que tenía que resistir. Estaba segura que no era la voluntad del Señor que yo muriera en aquel momento. Sabí que me quedaba trabajo por hacer. El Señor me había enseñado bien durante la casi fatal enfermedad de 3 años atrás. Cuando tomé la decisión de resistir, el Espíritu Santo inundó mi alma de una calma, una paz y una fortaleza inmensas, y puso en mi mente que el hombre lobo estaba tratando de asustarme para que saliera huyendo. Si lo hubiera hecho, hubiera podido matarme. Respiré profundamente, extendí la mano y señalándolo directamente le grité: John, Lto en el nombre de Jesucristo, necio siervo de Satanás. Hoy una sierva de Jesucristo, quien es Dios Todopoderoso. No es la voluntad de mi Señor que yo muera ahora. No puedes tocarme porque tengo una tarea que realizar. El hombre lobo se detuvo, como paralizado, y gruñó furiosamente. Lo señalé de nuevo, lo miré a los ojos, y le dije: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que te quites de mi camino, y te marches. La hora de morir no me ha llegado todavía. Aulló una vez más, se puso en 4 patas y huyó hacia un alto maizal junto al camino. Temblaba tanto en mi alivio que apenas podí manejar. Pero al volver a tomar velocidad, mi auto me alejé alabando al Señor una vez más, porque contra la ira de mis enemigos extendió su mano. Salmo 138 2.7. Como a los 2 kilómetros, me detuve y tuve un quebrantamiento nervioso antes de llegar al hospital. Y comprendíamos todo el poder que está a nuestra disposición en el nombre de Jesucristo. Mucho se ha escrito acerca de los diferentes métodos de matar hombres lobos mientras está en forma de lobo. Jamás intentaría eso, porque al hacerlo estaría matando a un ser humano cuya salvación es mi principal interés. Además, una vez que uno mata a la persona, el demonio abandona el cuerpo y el cuerpo recupera su forma humana. Eso, claro está, lo pondría uno en una situación bien difícil, porque ¿quién nos va a creer que aquel cadáver tenía antes una forma diferente? El que lo haya matado sería casi seguro acusado de asesinato, y con razón. Los vampiros también existen. Este es también un término relativamente moderno. Esencialmente, un vampiro es una persona que bebe sangre, y le gusta particularmente la sangre humana. El vampirismo está en boga entre los artistas del rap pesado y sus fanáticos. Muchas canciones están siendo escritas sobre el tema, y el beber sangre durante sus actuaciones es común entre esta gente, así como el alterarse los dientes para hacerlos puntiagudos. Recientemente ha habido publicaciones con fotos de Dee Snider, cantante del grupo rap Twisted Sister, cuyos dientes frontales son ahora puntiagudos.
Hay una fascinante referencia a esto en el siguiente pasaje. Mi vida, dice Alma en la versión King James, en inglés, está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres encendidos. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua cuchillo agudo. Salmos 57 2.4. Cuando recordamos que la mayoría de los escritos de David en los Salmos se refieren a batallas espirituales, y el hecho de que dice que su alma, no su cuerpo físico, está siendo atacada, me hace preguntarme si nos estará refiriendo a personas poseídas por demonios del vampirismo. La mayoría de las cosas que se dicen sobre los vampiros tampoco son ciertas. Los vampiros pueden actuar a la luz del día, no tienen que dormir en sarcófagos, etc. Yo nunca me he encontrado personalmente con un vampiro, pero he hablado con varias personas que dicen que sí, en este caso también tenemos que pararnos firmes en el poder y la autoridad de Jesucristo. Los demonios pueden manifestarse en forma física, y lo hacen. Las formas que escogen van desde una belleza exquisita hasta la más espantosa fealdad. Los demonios pueden también manifestarse en la forma de un ser humano que existe, de veras. Los satanistas se refieren a ellos de diferentes maneras: cambiadores, imitadores, etc. Nosotros tenemos que enfrentarlos como a cualquier otro demonio. En el nombre de Jesucristo. No es mucho lo que puedo decir sobre el conflicto inevitable que tendremos con personas de carne y hueso como resultado de nuestra participación en batallas espirituales. Hay que pedirle al Señor con todo fervor que nos enseñe a escuchar con claridad su voz. Y si la escuchamos, tenemos que obedecer, por ridículo que nos parezca en el momento. Fe y obediencia son dos palabras claves. Nunca olvidaré una tarde de julio, poco después de la liberación definitiva de Elaine. Al llegar del trabajo, más temprano que de costumbre, fui dejando tiradas por la casa algunas cosas. Como faltaban 45 minutos para ir a encontrar a Elaine al trabajo, me fui al mercado. Regresé como a los 20 minutos. Iba a introducir la llave en la cerradura cuando el Espíritu Santo dijo a mi espíritu y a mi mente: oh. Miré a mi alrededor. Todo parecía inquietud. Los pájaros trinaban. Mis dos gatos dormían en el columpio del portal. Miré por la ventana junto a la puerta, pero no vi nada anormal. Debo estar loca, me dije. No he estado fuera más de 20 minutos, y estamos en pleno día. De nuevo me llegó la orden. Oh. Pero, señor, le dije. Compré helado, y se me va a derretir con tanto calor. No entres, me dijo por última vez. Se hizo el silencio. Sentí en mi corazón que era lo último que el Señor me iba a decir en cuanto al asunto. El Señor nunca discute con nosotros. Así que me encogí de hombros. Me volví y regresé al carro para ir a esperar a Elaine hasta que terminara de trabajar. El Señor me tenía demasiado bien educada para que yo lo desobedeciera. Hora y media más tarde, cuando Elaine, el helado derretido, y yo llegamos a la casa, nos encontramos con que la parte posterior de la casa había sido saqueada. El ladrón tiene que haber estado en la casa en el momento en que el Espíritu Santo me impidió que entrara. Alabé al Señor por su dirección. Quizá me hubiera matado si entró una hora antes. Podría contar muchas otras experiencias, pero el Señor lo guiará a usted en su vida. Mucho cuidado con las personas en quienes confíe. No le cuente sus cosas a ninguna persona a menos que con el tiempo se haya probado a sí misma. ¿Cuáles son los frutos de su vida cristiana? Espere siempre a que el Señor ponga paz en su espíritu antes de brindarle su confianza a alguien. Ore constantemente que el Señor le revele quiénes son los siervos de Satanás y sus mentiras. Jamás seremos más inteligentes que Satanás. Solo el Señor puede señalarnos sus trampas. Ya hablamos de este tipo de batalla en el capítulo 14. Diré sin embargo, que los 8 pasos descritos al principio de este capítulo se aplican también aquí al igual que en las demás facetas de la batalla.